Hola, hoy día vamos a hablar de planimetría y movimientos. ¿Qué es lo que es la planimetría, cierto? La planimetría es el estudio de los planos y los ejes que atraviesan el cuerpo, pero conceptos que son imaginarios. Ya estos planos y estos ejes o estas líneas son imaginarias, pero a partir de estos conceptos imaginarios surgen los movimientos que nosotros conocemos, por ejemplo, flexión, extensión, abducción, aducción, ¿cierto? Rotaciones, circunducciones. Pero para poder entender este concepto de planimetría tenemos que partir hablando de la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Como podemos ver en la imagen, es un individuo imaginario que está de pie, que los brazos están colgando al costado del cuerpo, con las palmas de las manos hacia adelante, su vista es hacia adelante, la punta de los pies hacia adelante. A partir de esto surgen diferentes posiciones, por ejemplo, los decúbitos, laterales, ¿cierto? Cúbitos frontales, cúbitos ventrales y cúbitos prono, pero son movimientos, a partir de esto surge toda esta terminología de movimiento, de esta posición anatómica, ¿cierto? Principalmente el individuo se encuentra de pie. El primer plano que vamos a analizar es el plano sagital. Y el plano sagital, como definición, es aquel que divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿cierto? Y el eje que lo atraviesa es el eje horizontal y también conocido como el eje perlateral. ¿Cuáles son los movimientos que se van a producir en este plano? Es el movimiento o los movimientos de flexión y extensión, ¿cierto? En este caso, en la imagen vemos flexión de cadera, vemos una flexión de rodilla, vemos una extensión de cadera y una extensión de rodilla. Luego tenemos el plano frontal, que desde el punto de vista de la definición divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Y el eje que lo va a atravesar es el eje antero-posterior. ¿Ya? Por lo tanto, los movimientos que se van a producir en este plano frontal es el movimiento de abducción o separación, el movimiento de aducción, ¿cierto? O aproximación, pero además va a surgir un movimiento que se produce principalmente en la columna, que es los movimientos de inclinación lateral o inflexión lateral. Quiero juntar un movimiento que se llama, o hablar de un movimiento que se llama circunducción. Y esta circunducción, que es la sumatoria de los dos movimientos que hemos visto, flexión, extensión, abducción, aducción, ¿cierto? Que se produce en el plano frontal y en el plano sagital, que es el movimiento de un movimiento de circunducción que pareciera ser un cono de movimiento. Vemos acá los movimientos de abducción de cadera, movimientos de aducción de cadera. En el plano transversal se produce la división del cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Y el eje que lo atraviesa es el céfalo caudal o céfalo podálico, ¿ya? O longitudinal también en algunos casos lo pueden encontrar. ¿Cuáles son los movimientos que se producen en este plano? Son los movimientos de rotación. Por ejemplo, en este caso estamos viendo rotación externa de hombro, rotación interna de hombro, rotación de cadera, ¿cierto? Y por último tenemos los términos de lateralidad y direccionalidad. Todo lo que tenga una dirección hacia arriba
¿cierto? Es craneal o superior. Todo lo que tenga una direccionalidad hacia abajo es caudal o inferior. Todo movimiento, por ejemplo, un movimiento que se aleje de la línea media del cuerpo, es un movimiento lateral o externo. Y todo lo que se acerque a la línea media es medial. Hablo de movimiento, pero también podría ser una estructura anatómica que esté alejada de la línea media, es externa o lateral, o toda estructura anatómica que se encuentre cerca de la línea media es medial, por ejemplo, el ligamento medial de la rodilla. Y tenemos lo que está hacia adelante, que es anterior, ¿cierto? Y todo lo que está atrás es posterior.